una consulta, digamos, simbólica. ¿Qué va a pasar con con las insignias? Tienen en este momento la huipala en una de las insignias. ¿La quitarían ustedes? Ese es un tema que no se puede quitar de la noche a la mañana. Tiene que ser sometido a una consulta nacional para una reforma constitucional. No nos olvidemos, hablando conforme a derecho, que la Constitución vigente desde el 2009 reconoce ciertas insignias, ciertos significados y ciertos símbolos que, en caso de ir en contra de manera frontal, se comete delito. Por favor, en el tema de lo que explicaba hace un momento, ¿cómo tendría que reestructurarse la policía? Hay que recuperar el tema económico en Bolivia, mejorar los sueldos. Los policías son muy mal pagados y eso hace que la corrupción también sea mucho más fácil de que nazca. Tenemos que institucionalizar y hacer que la meritocracia sea respetada, no solo en la policía. La meritocracia tiene que ser respetada también en el Poder Judicial. Nuestra justicia está muy mal, tenemos inseguridad jurídica y una cosa lleva a la otra. La policía está vinculada al Ministerio de Gobierno, es parte de las etapas investigativas en el derecho penal y todo se mezcla. Aquí tenemos que mejorar el presupuesto para la justicia, por ejemplo. ¿Sabían ustedes que Bolivia tiene el presupuesto más bajo de Latinoamérica para justicia? No llegamos ni al 0,55%. Somos una verdadera vergüenza porque los políticos de siempre no les importa la justicia, no les importa la policía, no les importa la seguridad del ciudadano de a pie. A largo plazo, este es un proceso a largo plazo, la policía tendría que dejar esta jerarquía con generales, el tema de los procesos disciplinarios también tendría que cambiar. Lo que pasa es que al institucionalizar y respetar la meritocracia, toda esa normativa tiene que quedar ahí para que sean juzgados o no juzgados. Pero ahorita, ¿de qué sirve que se porten bien si va un policía, tiene vinculación política con el gobernante de turno y llega a ser general? ¿Dónde queda el mejor alumno de cada grupo? ¿Dónde queda el que se ha venido comportando desde el rango 0 hasta ser coronel de una manera adecuada si por poder político no van a respetar su meritocracia? Modificando eso, respetando la ley, la meritocracia, subiendo el presupuesto para que todos ganen bien, vamos a mejorar. Y eso es con una administración eficiente y eficaz, que no la hemos tenido. El movimiento al socialismo del 2008 al 2014, solamente por venta de gas, ha recibido más de 60.000 millones de dólares en exportación de gas. ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué no ha ido a fortalecer la policía? ¿Por qué no ha ido a fortalecer el poder judicial? Ahorita se han escapado más de 200 empresas privadas de Bolivia en los últimos 7 meses y se han llevado su capital al exterior. ¿Por qué? Porque hay inseguridad jurídica, porque no creen en su país y eso nos afecta. Hay desempleo. El último año, la inversión directa en dólares para Bolivia ha sido casi cero. Y hace 2 años ha sido de más o menos 550 millones de dólares. ¿Por qué ha bajado de 550 millones de dólares aproximadamente a casi cero? Por la inseguridad jurídica. Es una de las razones por las que no hay dólares. Además de que ya no hay exportación de gas, porque lo han hecho desaparecer. Por favor, 2 preguntas más. Una para usted. ¿Cómo se tendría que revisar o de qué manera tendría que funcionar el sistema electoral con estos diputados que representan a sectores mínimos? Lo que decían del tema de la necesidad de los votos. Ahí no sabría responder esa parte. El doctor es el que también insiste. En cuanto a las circunscripciones, el campo con menos población tiene derecho a diputados. Yo he hecho un reclamo sobre la ley 421. ¿Y qué es lo que hacen con la ley 421? Se le otorga facultades para que bajo una fórmula el Tribunal Supremo Electoral y en base a los datos del censo, que por algo lo han atrasado 1 año, los del gobierno, seguramente para sacar ventaja, en base a esos datos del censo y de acuerdo a la fórmula, usando la ley 421, el Tribunal Electoral tiene que hacer un mapeo electoral. Eso es competencia de ellos. En este momento ya deben tener el mapeo electoral. ¿Por qué no lo publican? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué? Porque van a hacer el mapeo en función a la cantidad de población votante que favorece al movimiento al socialismo. Eso yo lo vengo denunciando hace años. Eso se tiene que eliminar. Se tiene que eliminar porque no puede ser que el voto de un lugar valga más que el voto de otro lugar. Eso no es correcto. Eso en ciencia política e históricamente se llama el gerrymandering, que es hacer un mapeo para beneficiar a alguna de las fuerzas políticas y no nace en Bolivia.
Eso tiene su evidencia histórica y es estudiado por la ciencia política en Estados Unidos. Así es como hacían fraude hace más de 100 años en Estados Unidos para que ciertas fuerzas políticas tengan mayor representatividad. Y es lo que están haciendo en Bolivia. En ciertos lugares se elige un diputado, por darles un ejemplo, con 10,000 votos, y en el mismo departamento se escoge el mismo diputado con 50,000 votos. Ahí hay 5-1. Y esto va variando de lugar en lugar. La proporcionalidad no es la misma, pero sí es verdad que se obtiene mayor cantidad de diputados uninominales en zonas donde hay menor cantidad de población, y que qué casualidad son las zonas donde el movimiento al socialismo es más fuerte. La izquierda, el progresismo ha logrado imponer algunos simbolismos en la justicia, como el tema del feminicidio. ¿Cómo se tendría que reestructurar? ¿Qué observaciones tendría al manejo en la justicia respecto de ese tipo de temas? Tenemos que buscar la igualdad ante la ley de todas las mujeres y de todos los hombres, sin ningún tipo de trato especial ni discriminación. Somos seres humanos, pero hay que dar y permitir también la oportunidad para que las mujeres realmente tengan igualdad ante la ley, porque también es evidente que en ciertas etapas de la vida, miren, antes de 1952, por ejemplo, el que no sabía leer no votaba, la mujer no votaba ni tampoco iba al colegio. Todas esas reformas han ido evolucionando. Entonces, la conclusión en este momento, en pleno 2025, es que tiene que haber igualdad para hombres, igualdad para mujeres. ¿La figura del feminicidio debe permanecer en la jurisprudencia? ¿Acaso existe el homicidio? Le consulto a usted. No, ¿verdad? Entonces, muerte es muerte. Si usted mata a una mujer, tiene que ir preso. Y si una mujer mata a un hombre, tiene que ir presa.